Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y hoy te voy a estar compartiendo trucos y claves para cuidar tus Dendrobium. Amigos, los Dendrobium son unas de las orquídeas más fáciles de conseguir. Recuerda que hay tiendas donde venden orquídeas y dentro de esa variedad de orquídeas generalmente venden este tipo de orquídeas que son los Dendrobium. Algunos Dendrobium son más chiquititos y otros son más grandes. Y sí que hay algunas variedades que buscan mucho los coleccionistas. Hoy te voy a contar cuál ha sido mi experiencia cuidando Dendrobiums. Primero debo decir que el Dendrobium es muy diferente a lo que son las Phalaenopsis. Son muy distintos en sus cuidados, o al menos eso yo lo he sentido. ¿Puedes tener Dendrobium junto con Phalaenopsis? Por supuesto que sí, pero los Dendrobium tenemos que tener algunos cuidados. Para empezar, yo he notado que el Dendrobium no florece tanto como las Phalaenopsis. Las Phalaenopsis pueden florecer una vez al año, más o menos. Sí que hay flores que pueden florecer 2 veces al año, ¿no? En Phalaenopsis yo creo que con 2 veces al año que florezcan es más que suficiente, pero he notado que sí es muy marcada la temporada de primavera-verano, que es donde ellas suelen florecer más, y aquí en México ya lo que es otoño-invierno pues se descansan. Estas orquídeas que estás viendo son mini, son pequeñitos. Esta es una mini, es de color blanco con morado. Y yo la recuperé de Home Depot. Le habían trozado los troncos. Eso es algo que tú debes de evitar a toda costa. Cuando tú tengas una orquídea que sea un Dendrobium, no cortes las cañas. Las cañas va a parecer que hasta están secas. Mira, así se van a poner. Para saber si una caña está bien o no, debemos tocarla, y si está dura, esa caña significa que está en buenas condiciones. Por ejemplo, esta se siente más blandita. Ya está seca, vamos a cortar un poco por aquí para ver el interior de esta Phalaenopsis y ver si está en estado de pudrición, porque se siente muy blandita. Si la caña está blandita, puede ser que no esté en buenas condiciones. Y sí, mira, curiosamente, las que se sientan muy blandas significa que no van bien. Entonces por aquí está, esta caña como que no le está yendo bien. Puede ser que presente una pudrición o que pueda tener una plaga. Si tú sientes que está aguadita la caña, significa que esa caña lo mejor sería cortarla y desecharla. En cambio esta, pues esta también se siente muy seca, pero esta se siente dura, ¿de acuerdo? Te tienen que estar las varas bien duras. Tú las sientes al tacto. Voy a cambiar de modelo para que esto se entienda mejor. Vámonos con este Dendrobium. Y aquí sí puedes ver. Mira, yo usualmente le suelo quitar un poco de este papelito que parecen unas cañas. Y ahí es donde toco de esta manera y me doy cuenta si el bulbo, o bueno, si la caña está bien, porque son más como cañas. A veces las cañas se van secando. Puede ser por vejez o porque tengan alguna plaga, y es completamente normal. Pero debemos revisar que no sea por una pudrición. Por ejemplo, aquí tengo una caña que se puede ver que ya está muy seca. De hecho, esta caña ya está seca completamente. Y por acá están algunas cañas que guardan energía. Entonces, para empezar, esta es una orquídea, como yo llamo, de cañas. Como si fuera una palmerita, va generando cañas. Y esas cañas, o esa especie de bulbos en forma de caña, pues van guardando alimento para la planta. Por eso te digo que es muy distinto cuidar lo que es una orquídea Phalaenopsis o otra variedad de orquídea. Tenemos que ir poco a poco también cuando vamos añadiendo especies o variedades a nuestro orquidiario, porque si no, pensamos que las cuidamos todas de la misma forma, y no. Entonces, por ejemplo, esta que es Dendrobium, mucha gente suele batallar. Hay gente que no les gustan los Dendrobium. Acá, por ejemplo, tengo una orquídea que es una vainilla. Esta le hace falta un cambio a un sustrato con más alimento. Estoy estudiándola. Hasta donde tengo entendido, es una planta terrestre que puede estar en la tierra. Y como yo la tengo con chips de madera, como que no le está yendo tan bien. También el espacio, y que necesita un poco de más luz para poder crecer más bonita. Pero si te das cuenta, esta vainilla es como una especie de enredadera. Entonces cada orquídea va a ser diferente. Va a haber orquídeas
que son como varitas, como tallos, y pues incluso hasta como enredaderas. Hay algunas que son terrestres, otras son semiterrestres. Por eso es tan importante que vayamos identificando características de esas orquídeas. Entonces, ¿qué pasa? Que los dendrobium son unas cañas que guardan alimento y esas cañas pueden o no florecer. De hecho, se tiene la idea de que los dendrobium solo florecen una vez de alguna manera. He visto también información de personas que cuando la vara ya florece, cuando la vara ya floreció, la cortan. Yo discrepo un poco de eso. Yo dejo que la vara se quede ahí todo el tiempo que se tenga que quedar. La dejo y esa vara suele florecer, ¿de acuerdo? Dependiendo también de la variedad de dendrobium. Aquí, por ejemplo, tenemos este tallo de florescencia, ya floreció. Generalmente te das cuenta porque aquí dejan el tallo de la flor. Pero también hay dendrobiums que florecen desde más abajo. Es decir, que si tú cortas la caña, puede ser que ese dendrobium te pueda dar alguna floración nueva y como tú ya la cortaste, pues no lo vas a gozar. Otro detalle por el cual no te recomiendo cortar las varas de los dendrobium es que la planta guarda energía en estas varas, guarda alimento, y si tú las vas cortando, pues eso no le va a favorecer a la planta, ¿de acuerdo? Entonces lo ideal es que vayas dejando que hagan colonias de cañitas y eso va a hacer que la planta esté muy contenta. Es bien importante que distingas los tamaños. Como te digo, este es un dendrobium que es como mini, muy pequeñito. Después tengo este que es como mediano. Es más grande que el otro, pero aún así sigue siendo pequeñín. Y hay dendrobiums que son muy grandes, hacen unas colonias grandísimas. Aquí, por ejemplo, tengo estos dos, que si te das cuenta, la vara es muy grande, ¿de acuerdo? La vara es grandecita. Tampoco es que sea tan enorme, ¿verdad? Pero es una vara mucho más grande. Y aquí puedes ver cómo tiene varas que generan este papel. Ahora, es importante cuidar de los hongos al dendrobium, por supuesto. Creo que esa sería una de las plagas más complicadas junto con la arañuela roja, porque como está el papel, luego los hongos se meten desde dentro y pueden causar estragos en la orquídea. Entonces siempre hay que estar al pendiente de darle un fungicida por lo menos una vez cada 3 o 4 meses para prevenir bacterias, bichitos, hongos. Este dendrobium, si te das cuenta, está comenzando a generar como su vejez, digámoslo, ¿no? Por ejemplo, este es un dendrobium que ya floreció, se hizo cañita y ya no tiene hojas. Acá tenemos otro dendrobium que también floreció. Mira, aquí está la vara floral. Déjenme subo la cámara. Aquí está la vara floral. Este dendrobium floreció hace tiempo. Y entonces el dendrobium empieza a hacer su cañita de papel. ¿De acuerdo? Y después tenemos los dendrobium de este año, que vienen muy fuertes. Vienen muy fuertes estos dendrobium, están muy bonitos. Aquí los estás viendo que están bien grandes. Mira nada más que belleza de dendrobium. Este es nuevo. Los nuevos van saliendo de poco a poco y son los que van a reflorecer. Entonces, cuando tú tienes dendrobium, se va a hacer una mata. Es una orquídea muy desordenada en ese sentido, de que parece como si fuera un bambú, como cañas de azúcar. Entonces, también depende de tus gustos. Hay personas que no les gusta tener orquídeas tan desordenadas, pero el dendrobium es súper desordenado. Y bueno, aprovechando que estamos aquí, le voy a estar poniendo agüita en sus hojas. El dendrobium es importante que le vayamos limpiando las hojas de vez en cuando. Lo podemos hacer con vinagre, con jugo de limoncito. En otro video te voy a enseñar cómo limpiar las hojas de los dendrobium. Pero es una planta que ama el agua. Al dendrobium le gusta mucho el agua. Si tú tienes a tu dendrobium y no le estás dando agua, lo que va a pasar es que se va a deshidratar y se van a empezar a caer las hojas prematuramente. Siempre cuando cuidamos dendrobium, lo que intentamos es que las hojas no se caigan de las cañas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo evitar que las hojas se caigan de las cañas? Pues humedeciendo las hojas, que les gusta mucho. Por lo mismo de que les gusta mucho el agua, a veces se nos pueden presentar hongos, quemaduras de sol. Por ejemplo, este podría ser un hongo, por supuesto que sí. Entonces hay que venir y aplicar fungicidas. O sea, los dendrobium siempre son muy propensos a los hongos. Entonces hay que tener un buen captán, un buen fungicida a la mano para poderlos tratar, ¿no? Incluso hasta darles preventivos. ¿Les encanta que mojes las hojas? Por supuesto. Tú me vas a decir, Chuyito,
Si yo mojo las hojas, ¿voy a propiciar que salgan hongos? No, no es así. Te voy a contar lo siguiente. Todos estos Dendrobium yo los rescaté de Home Depot. Los compré a mitad de precio. De, no sé, de 300 pesos a lo mejor que estaban. Los compré en 150 y dije, vámonos. Y soy aquí, pero algunos venían muy mal. Entonces ya el Dendrobium venía mal. Y yo lo que estaba haciendo es rehabilitándolos. Recuerda que la rehabilitación de una orquídea depende mucho qué tipo de orquídea sea. Para mí, los Dendrobium son plantas muy sensibles. No son tan fuertes como las orquídeas Phalaenopsis. ¿Por qué? Por el tema de los hongos y de las cañitas y de las limpiezas. Es importante que tú les estés aplicando fungicidas, preventivos. Es importante que le estés aplicando insecticidas, porque también son muy propensos a la cochinilla algodonosa y sobre todo si los tienes en exterior, ¿de acuerdo? Entonces, les encantan las hojas mojarse, por supuesto, pero si tú ya traías desde fuera el hongo, pues obviamente vas a batallar. Si tú tienes un Dendrobium que nunca ha tenido hongos, que el sustrato está muy limpio, eso es algo que a ellos les va a ayudar mucho y no van a presentar hongos. Recuerda que las orquídeas son de climas frescos, el de selvas, ¿no? Para mí, el Dendrobium es de un clima húmedo, ¿de acuerdo? O al menos los que yo he estado cultivando, de climas de selva y les encanta el agua. Mira nada más qué bonitos están. Ahora, ¿qué pasa con las hojas? Las hojas, conforme el Dendrobium se va haciendo viejito, se van a caer y van a quedar esta especie de cañas o de bulbos estirados que estás viendo. Se le van a caer las hojas y ahí se van a quedar esos bulbos. No los cortes. Deja que los bulbos se queden ahí. ¿De acuerdo? Deja que se queden ahí. Y eso va a ayudar a que la planta tenga reservas de energía. Dicho sea de paso, los Dendrobium son plantas que tú puedes pensar, ay, vamos a reproducirla con mucha facilidad, pero yo te aconsejo todo lo contrario, que dejes que se hagan matas grandes antes de comenzar su reproducción, porque si tú los estás reproduciendo, que quieras cortar una caña y luego otra, puede ser que la planta se debilite. Entonces con los Dendrobium siempre vamos a intentar que se vuelvan unas matotas, unos carrizales, unas cañas enormes, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Y entonces las hojas se van cayendo, dejan así el bulbito pelón y luego las hojas van sucediendo nuevas cañas. Estas nuevas cañas son las que van a tener nueva floración. Chuyito, tengo una pregunta con el Dendrobium. ¿Un Dendrobium puede reflorecer? La verdad es que sí. Yo he visto cañas muy viejas que incluso pueden llegar a reflorecer. Entonces, si no las cortas por el hecho de que van a dar energía, tampoco las cortes de que pueda hacer que reflorezcan. Sí pueden reflorecer los Dendrobium. Entonces, con eso en mente de que puedan reflorecer, intenta no cortar las cañas, aunque se vea así que para algunas personas puede ser poco estético, pues sí. Pero a mí me gustan, la verdad a mí me gustan mucho las cañitas. Ahora, he notado que el Dendrobium generalmente florece, no es tan floreciente como otra Phalaenopsis, porque hay que esperar a que salgan varas nuevas. Por ejemplo, esta varita que está acá no ha florecido y esta tampoco no ha florecido, pero la de acá arriba ya floreció. Entonces es probable que esta vara no florezca tanto, ¿sí? ¿Qué significa? Que si tú quieres tener mucha floración del Dendrobium, tienes que tener una mata que tenga muchas varas y eso te va a tomar tiempo, tienes que dejar que se haga colonia. ¿Es lento el crecimiento del Dendrobium? A mi punto de vista sí, es una planta de crecimiento lento para que puedas gozar de una buena floración. Cuando nos las venden en Home Depot normalmente nos venden 3 cañitas, 4 cañitas. Esta ya tiene conmigo casi 4 años más o menos, sí, probablemente 4 años y no tiene tantas varas como me gustaría. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como 10 varas más o menos. O sea que se ve que ha tenido tiempo para crecer, la verdad. Pero siento que el crecimiento es, en cuanto a la colonia, lento en ese sentido. No es una planta que de un día para otro te vaya a hacer una matota. Entonces tienes que darles su cuidado, su atención. Y sí siento que la floración se ve más en las orquídeas. Cuando tienes una orquídea Phalaenopsis se nota más la floración. En cambio los Dendrobium, si no tienes el clima adecuado, que vivas en selva, a lo mejor vas a batallar un poquito más. Por eso a muchas personas no les gustan los Dendrobium, porque la flor se siente más escasa. No es que la flor sea más escasa, pero tienes que esperar a que salgan más varas. Estas varas crecen muy rápido, pero tardan tiempo en florecer. A lo mejor tú ves que tu vara creció en un año y si se puso bien grande la varita en un año, pero no va a florecer hasta el año siguiente, ¿sí?
Entonces yo me he tanteado que son como 2 años. Esta vara crece el primer año y ya el segundo año avienta la flor. ¿De acuerdo? Eso es algo importante, por eso digo que yo las he sentido lentas. Y las Phalaenopsis, en cambio, son plantas que ya te las entregan adultas, que ya florecen, y estas no. Estas tienen que crecer, ¿de acuerdo? Y son como un año, entonces hay que estar esperando a que crezcan. Una vez que ellas ya se vuelven una mata y que tienen muchos brazos y todo este asunto, pues a lo mejor ahí sí va a ser una floración exuberante, dependiendo también de la variedad. Hay variedades que florecen mucho. Entonces con el Dendrobium, generalmente mi idea es que tienes que esperarte un poquito, más que una Phalaenopsis, pero no pasa nada. Recuerda que en el mundo de las orquídeas queremos variedad y entonces al tener esa variedad podemos esperar. Mira, mientras ellas no están creciendo, a lo mejor no tienen flores, pues voy disfrutando las flores de las Phalaenopsis. ¿Cuál es otra de las razones por las que se le caen las hojas? Ah, bueno, mira, los Dendrobium son muy susceptibles al frío. Si tú vives en una ciudad donde haga mucho frío, ten mucho cuidado con dejar las ventanas abiertas, porque lo que va a pasar es que se le van a caer las hojas. Y esas hojas ya no se recuperan. Por ejemplo, en este bulbo, que floreció hace poco, se quedó sin hojas porque se me quedó la ventana abierta y poco a poco lo he ido recuperando. Ahora, te cuento, me ha costado mucho y estos son bulbitos que yo rescaté de nuevo de Home Depot, los rescaté, me ha costado trabajo. He notado también que hay que tener cuidado con las rollas o los hongos y que a veces cuando tú sientes que el palito está como en estas condiciones puede ser un hongo completamente. Se puede poner rojizo, la varita debería de ser completamente más café y si se ponen rojizos o tienen manchas puede ser que sea un problema de hongo, también puede ser un problema de salitrosidad. Entonces, para mí ha sido muy importante desinfectar usando insecticidas y usando fungicidas, pero también la temperatura. Porque si estas plantas yo las dejo una noche y que haga frío, las hojas se van a caer y no las voy a recuperar. Entonces se me ponen, yo recuerdo que una vez dejé la ventana y se empiezan mira, las hojas se empiezan a hacer así, como esta de aquí, se empiezan primero a poner amarillosas y se van cayendo, se van cayendo, se van cayendo. También puede ser que el Dendrobium haga la hoja amarilla cuando ya es una hoja ya muy viejita, ¿de acuerdo? Entonces, pues de algún modo como que batallas un poquito más que con las Phalaenopsis, ¿de acuerdo? Sí las siento que batallas un poquito más. Las Phalaenopsis siempre tienen las hojas verdes. Es muy raro que tumben una hoja y los Dendrobium no. Si tú te descuidas por la temperatura, por un hongo, o sea, las hojas de los Dendrobium suelen presentar más problemas, son como que más delicaditas. Por ejemplo, esta hoja puede ser un indicativo de que tenga un hongo, una roya. Cuando la hoja se pone así, una arañuela roja, mira. Aquí estás viendo esta hoja, significa esa deformidad. Puede ser incluso hasta una cochinilla algodonosa. Entonces las hojas de los Dendrobium son muy delicadas. Pero eso es bueno, ¿eh? No creas que es malo. Es bueno porque nos ayuda a saber el estado de la planta. Entonces, siempre que tú tengas Dendrobium y quieras ver las hojas, sigue estos tips. De verdad, lo que es temperatura, no déjalas al frío. Así sea una noche, si llega a helar, por ejemplo, en invierno, se quedan sin hojas y esas hojas no las recuperas. Son plantas que les gustan las temperaturas cálidas, no les gusta el frío. ¿Puedes tener los Dendrobium en exterior? Yo creo que sí. Al Dendrobium le encanta y ama la luz, pero el problema es que tiene que ser dentro de un invernadero, que la temperatura nocturna no baje mucho. Entonces, aquí como que es un juego del clima. Para mí, la Phalaenopsis aguanta excelentemente bien el frío. De hecho, la Phalaenopsis siento que le gusta el frío. Esto lo vas viendo también con la experiencia. Vas entendiendo que hay orquídeas que les gusta el frío, que les gusta la luz. A los Dendrobium no les gusta el frío, para nada. Entonces, ¿qué sucede? Que les gusta la luz. Ellos aman la luz, mucha luz, les encanta mucha luz. Tampoco tanta, que queme al santo, por supuesto que no. Una luz directa, lo que va a pasar es que se van a quemar las hojas. Son plantas muy delicadas de sus hojas, aunque no lo parezca. Y entonces si tú tienes un Dendrobium en exterior y vives en un desierto, porque acuérdense que yo vivo en un desierto o en una zona medio desértica árida, el sol puede quemar las hojas. Estas plantas en selva, en bosque les va muy bien
en climas húmedos, climas calurosos, pero también con cierta protección a lo que sería el sol directo. En mi experiencia, porque son variedades que son híbridos. Hay dendrobiums que son especies. Eso también hay que decirlo. Tú vas a notar que hay cultivadores que ponen los dendrobium en las palmeras, afuera de sus casas y se les dan unas cañas impresionantes. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor ellos viven en Florida, viven en Tampico, en Veracruz, viven en una zona en donde se pueden cultivar los dendrobiums en exterior, se ponen hermosos, crecen mucho, pero también son variedades especies, no son híbridos. Los que nosotros compramos en Home Depot son híbridos más delicados, que fueron elaborados en un laboratorio y eso hace que se les quite esa propiedad de estar en exterior. Entonces, aguas con tus dendrobium. Porque sí, es verdad que en internet vamos a ver personas que hacen videos y tienen los dendrobium en exterior y pareciera que les da el sol directo, pero son climas que son adecuados para las orquídeas. Por ejemplo, en Colombia no se diga que es muy fácil cultivar orquídeas porque el clima les favorece. Entonces, depende de donde tú vivas, tienes que ir viendo si la orquídea se adapta o no. A mí, en un clima desértico en el que vivo ahora, o árido de alguna manera, donde el sol pega muy fuerte, el dendrobium no soporta el sol directo. Incluso lo he tenido con malla sombra y las hojas se queman y las cañas se ven muy afectadas y por eso lo cultivo en interior, en un ventanal muy grande. Si tú tienes un invernadero de vidrio, estaría genial, pero aún así tienes que favorecer que no baje la temperatura. Dentro de casa la temperatura se mantiene muy fresca por la noche, pero no fría, y eso les ha gustado. Significa que les gusta el frescor, pero no el frío, y por eso mis dendrobium no pierden las hojas. Si tú vives en una zona muy fría, que vivas por ejemplo allá en Rusia, en Canadá, y tengas el dendrobium dentro de casa, lo más seguro es que en invierno se caigan todas las hojas. No significa que la planta se va a marchitar, todo lo contrario. Lo que está pasando es que como hace mucho frío, ellos van a secar la hoja y se concentran su energía en guardar alimento y como que entran en un estado de reposo o de dormancia, los dendrobium. ¿Y qué pasa? Que si tú no lo sabes adecuar vas a batallar. Si tú por ejemplo tienes un dendrobium y tú vives en una zona donde la noche es muy fría y los quieres tener en exterior, lo que va a pasar es que se te van a caer las hojas por el frío y te vas a enojar y vas a decir, ay, es que esta planta no la entiendo, ¿cómo es posible que otros las tengan en exterior? Pero cuando yo la pongo en exterior no me funciona. Eso también. Y el otro detalle por el cual también a muchos no les gustan estas orquídeas es porque debes de ser muy paciente para las floraciones. Por ejemplo, mis dendrobium ahorita no están en flor. Este año no dieron flores porque son varas nuevas y tienen una excelente iluminación. Entonces es una orquídea que requiere mucha paciencia. Recuerda que hay orquídeas de paciencia que se toman su tiempo para crecer, para florecer. Por ejemplo, este dendrobium es bellísimo y aún, aunque lo tengo desde hace mucho tiempo, me ha estado costando mucho que se reponga y se ponga bonito. Mira, ¿ves? Vamos a poner un poquito de agua. Pero es de paciencia. Todavía no ha querido sacar cañas nuevas. Entonces dije, bueno, no pasa nada. Si no quieres sacar cañas, yo soy paciente. Ahora vamos a hablar un poquito del sustrato y te voy a contar mis experiencias. Primero que nada, al dendrobium le gusta mucho el agua. Si tú vives en una zona muy caliente y haces muchos agujeros en el vasito, la planta se va a resecar mucho. Este dendrobium yo lo voy a pasar a una maceta que no tenga hoyos de esta manera. ¿Por qué? Porque se seca la tierra y el dendrobium sufre mucho. Esta temporada no me ha dado flores, le ha costado tiempo adaptarse, a algunos bulbos los ha estado pudriendo. Hay que venir a revisar que las raíces estén bien y también he notado que a veces los bulbos como que terminan su ciclo y se marchitan y se pudre la planta y esa pudrición puede afectar a las otras plantas. Entonces, cuando tú tienes un dendrobium, por ejemplo y notas que está muy seco, lo ideal es sacarlo, hacer como un trasplante y quitar esas cañas viejas o cortarlas, pero que tú veas que ya están marchitas. ¿Cómo me doy cuenta? Pues mira, voy sacando lo que son los tallitos, así, voy quitando el papel que se le pone y veo aquí que la vara ya está completamente seca, porque esta vara tiene que estar verde y está seca. También si está aguado,
Este, por ejemplo, está aguado, como que se pudrió. Entonces este hay que quitarlo. Pero hay que quitarlo desde la base, desde acá, mira. Mira, te lo voy a mostrar para que veas. Que se vea que aquí ya está esta pudrición. Aquí esta cañita no le está yendo bien. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos y la quitamos. Lo más seguro es que ya esté, sí, mira. ¿Ves? Puede ser pudrición. También puede ser una cochinilla, un hongo que se haya metido. Pero mira, está podrido. ¿De acuerdo? O puede ser que el bulbo ya decidió terminar su ciclo de vida. Suele ser confuso porque no significa que la vara se pudrió y que todos tus varitas se van a pudrir. No, la vara ya terminó su ciclo y como que se ensucia la vara, se hace como choquiacosa o a veces también simplemente se seca y esas varas hay que retirarlas. Pero lo ideal es escarbar un poquito y retirarlas desde abajo. Aquí le estás viendo. Puedes ver que las otras varas no están mal. Están bastante bien, mira. Están bien, pero estas de aquí ya no está dando para adelante. De todos modos, habría que sacar este Dendrobium, revisarlo y ver si no hay un problema de cochinilla u otra cosa. Entonces son plantitas que tú tienes que estar muy al pendiente de las cañas. Independientemente si pareciera que la caña se pudrió, lo más seguro es que la caña ya terminó su ciclo y entonces ellas como que se desbaratan. Por eso te digo, es una orquídea complicada en esos sentidos. La Phalaenopsis no hace eso. Cuando la Phalaenopsis se seca y ya se seca. Y en cambio, los Dendrobium puede ser que como que se hagan acuosos o puede ser que simplemente se secan o primero se hacen acuosos, se va saliendo toda esa humedad que quedaba y se quedan secos. Y eso venimos y los retiramos. Como quiera, tienes que estar al pendiente. ¿Qué pasa? ¿Qué otra cosa pasa? Con el sustrato yo me he dado cuenta que son plantas que en mi clima les gusta mucho la humedad y desgraciadamente, para bien o para mal, como aquí hace tanto calor, si yo los tengo en un bote muy pequeñito, lo que sucede con los Dendrobium es que se deshidratan muchísimo y por eso he optado en ponerlos en macetas más grandes. Claro, dependiendo del tamaño, porque no es lo mismo un Dendrobium mini que un Dendrobium grande. Esta maceta, que es bastante grande, me ha funcionado muy bien. No le puse hoyos aquí, solamente tiene hoyos en la parte de abajo. ¿Por qué? Por el asunto de la humedad. Entonces, este Dendrobium está sembrado en cortecitas, en chipsitos de madera y también tiene por ahí un poquito de polvillo de coco. Ten cuidado con el polvillo de coco en el Dendrobium porque es una planta susceptible a que si tiene demasiada humedad se pudra, se pueden pudrir y empiezan a pudrirse tanto las cañas como las varas. Ojo, no es lo mismo la pudrición de un Dendrobium sano que cuando está el envejecimiento del Dendrobium. ¿De acuerdo? Porque no vayas a pensar, decir, ay, esta caña se está pudriendo y ya toda la planta se va a pudrir. Como te cuento, a veces por la vejez, la planta como que dice, ya está, este bulbito ya fue, y como que lo hace acuoso y luego lo seca. Sí, es un proceso que yo he visto. Entonces no es lo mismo una pudrición de una vara que sea por pudrición que por vejez o porque la planta ya quiere desechar esa vara. También puede ser que las varas las haga acuosas si el Dendrobium nota o siente que no tiene agua, ¿sí? Vamos a suponer que tú tienes un Dendrobium y que no lo riegas bien y que hay un golpe de calor, sobre todo en verano. La planta se comienza a deshidratar y este bulbito, que es una reserva de agua, se vuelve muy acuoso para que la planta absorba agua del bulbo. ¿Sí? Entonces estas cosas pueden hacer un poco complejo estos detalles, pero conforme vaya pasando el tiempo tú te vas a adaptar y vas a notar esas diferencias. Entonces, ¿qué otra cosa te recomiendo poner en los Dendrobium? Perlita, vermiculita, les encanta. Si te das cuenta, yo aquí puse perlita y vermiculita y les gusta mucho. También pudieras poner carbón o tepojal. Es un sustrato que sí debe de drenar bastante bien, dependiendo de tu clima. Como yo vivo en el desierto, mi sustrato es más húmedo. Le puse polvillo de coco, le puedes poner fibra de coco y eso les gusta en climas calurosos, en climas desérticos. En cambio, si tú vives en un clima selvático o boscoso donde hay mucha humedad, pues probablemente a lo mejor no necesites ponerle polvillo de coco o fibra de coco porque a lo mejor está muy húmedo. Pero depende de tu clima y de tu riego y el sustrato es muy adecuado al clima y a cada persona. Este sustrato, como yo te digo, para zona desértica lo tengo así y lo riego una vez por semana y lo tengo en una maceta grande para que conserve la humedad.
Algunos Dendrobium les gusta tener las raíces como más al exterior, que los puedes poner en tronquitos, en tejitas, en los árboles. Pero como te digo, depende. Siento yo que eso se hace sobre todo en lugares donde el Dendrobium tiene mucha humedad. Como yo no tengo esa humedad y vivo en un desierto y si yo no les tengo un buen sustrato se secan, no puedo hacer eso. Pero sí es una raíz que necesita estar muy bien oxigenada. Por eso la perlita. De verdad que si tú le pones perlita a los Dendrobium te va a ir fenomenal. Le puedes poner incluso hasta piedras también dentro de esa mezcla y vas a notar que les gusta. También intenta que las cañas no estén muy enterradas. Yo intento que las cañas no estén completamente enterradas. ¿De acuerdo? Incluso a veces vengo y les quito un poco de los chips para que no esté el bulbo demasiado enterrado, ¿de acuerdo? Eso me ha funcionado. Y a ella les gusta no estar tan enterrado. O sea, que el bulbo no esté, no vas a tener hasta acá. O sea, no vas a tener a la mitad del bulbo el Dendrobium, no. Solamente se entierran las raíces y te cuento, es una orquídea que la raíz necesita mucha oxigenación. Mucha oxigenación. De ese tipo de plantas que la raíz necesita respirar. Si tú puedes poner los Dendrobium en lugares que respiran más como árboles, tejitas, es propicio siempre y cuando tengas un clima húmedo. Como yo vivo en desierto, pues eso no lo puedo hacer. De hecho, se me resecan mucho y he tenido que regar de 2 hasta 3 veces por semana cuando hace mucho calor. En invierno, que es mi mejor época, curiosamente en invierno mis Dendrobium están bien bonitos. Los Dendrobium en invierno los riego una vez por semana y les va fenomenal. Pero intento que sí haya cierta humedad en el sustrato. Cuando riego, si el sustrato está seco, como a la mitad. O sea, no me espero a que esté completamente seco. Porque si está completamente seco, el Dendrobium va a empezar a tirar las hojas. Por eso te digo, es una forma de control muy diferente a una Phalaenopsis. Muy diferente. Y sí siento que son algo delicados en esos detallitos. ¿Por qué? Porque a él no le gusta estar deshidratado. Si se deshidrata, entra como en un estrés y empieza a tumbar las hojas. Y bueno, luego estoy alimentando una vez al mes. Le encanta el alimento para orquídeas. También te voy a enseñar cómo les pongo triple 17 o triple 15, porque sí los puedes usar como abono, pero eso lo hago en el agua de riego. Y puedes ver que van fenomenal. Para mí el Dendrobium es una planta exquisita, maravillosa, que me aporta unos colores muy bellos, pero que sí me requiere más esfuerzo que las Phalaenopsis o que algunas otro tipo de orquídeas sí te lo va a requerir. Entonces siempre que vayas a comprar Dendrobium, date tu tiempo de estudiarlo muy bien, sigue estos consejos y vas a notar unas bellas floraciones. Pero mira, de que les encanta el agua, les encanta, ¿eh? Yo aquí vengo y de repente los vengo y los rocío una vez por semana. Como te comento, le vamos a hacer su cambio de maceta. Me han hecho llorar los Dendrobium, ¿eh? Son orquídeas que para mí al principio me han resultado complejas, porque yo las cuidaba como si fueran Phalaenopsis. Y con el tiempo me di cuenta que no. Son orquídeas muy diferentes. Y lentas. Lentas para recuperarse, mira. Esta de aquí y esta de acá y esta, que casi ya llevan 2 o 3 años a lo mejor, y aún así les ha costado trabajo salir adelante, ¿sí? Entonces con los Dendrobium, piénsatelo muy bien antes de comprarlos y sigue estos consejos para que tengas unas hermosas floraciones. Ahorita ninguno de ellos está en flor, pero no pasa nada, yo los voy a dejar descansar. También es importante que la planta engrose. Yo sé que el próximo año este Dendrobium va a dar una floración espectacular. Y también, mira nada más. Las varas están bien fuertes, bien sanas. Sí siento que a veces les hace falta más iluminación, porque es una planta que te requiere mucha iluminación, pero sin que se queme. Pero a veces también vale la pena que la planta engrose las hojas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, te vas a dar cuenta si requieren más luz por el color de la hoja. Esta hoja está muy oscura, necesita verse más color limón, que significa que le hace falta un poco más de luz al Dendrobium, pero voy poco a poco. Y bueno, amigos, hasta aquí voy a dejar este video. Espero que te haya gustado este video hablando de Dendrobium. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima. Para.